Ok, hola a todos y todas. Estamos iniciando esta serie de podcasts dentro del capítulo de ACBS Colombia y el día de hoy estaremos con Pedro Pablo Ochoa en este tiempo juntos. Bueno, antes de iniciar, quisiéramos que nos contaras un poco acerca de ti. Cuéntanos un poco sobre Pedro Pablo. Hola Amanda y hola a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por esta oportunidad, por este espacio y creo que es un espacio diferente. Poder hablar de ciencia contextual es novedoso. Cuando me invitabas a mí me parecía extraño como, ¿de qué estamos hablando? ¿Pero por qué? Pero creo que es importante y puede resultar muy útil para muchas personas conocer lo que se puede estar haciendo. ¿Sí? Ujú. Y vale, ¿qué te cuento acerca de mí? Bueno, yo soy psicólogo graduado de la Universidad Nacional de Colombia. En la universidad, pues siempre me interesó el análisis del comportamiento. Mm, y lentamente me fui acercando a un problema y es cómo teníamos muy pocas herramientas para entender a las personas. Había además como una ruptura. Yo siempre sentí que en los primeros niveles de formación, cuando se ven temas básicos, todo es muy consistente, muy coherente. Y luego cuando llega la formación aplicada, la clínica principalmente, es otro mundo. Entonces como que una cosa no tenía que ver con la otra. Y eso me cuestionaba y digamos la falta de una consistencia, de una coherencia en las cosas me genera cierta angustia. Eh, entonces empecé a preguntarme como, bueno, ¿y qué tanto realmente podemos comprender los problemas humanos para verdaderamente tener herramientas que nos permitan hacer intervenciones adecuadas? ¿No? Más allá de que se mencionen una serie de técnicas puntuales que se pueden decir que funcionan o no funcionan y que las investigaciones lo muestren, eh, ¿cómo entendemos el comportamiento humano en sus formas más complejas para poder intervenir en él? Entonces, en los últimos semestres de la carrera, para completar, me encontré con Telmo Peña, quien representó toda una ruptura en mi historia y me acercó a otros problemas, ¿no? Y a otras formas de analizar el comportamiento humano. Entonces empecé a conocer en ese momento eh, temas desde la teoría de los marcos relacionales, primero, en esa época, pues los estudios que se estaban haciendo de equivalencia, ¿no? Y me interesaba, digamos, en términos generales, la conducta verbal, ¿no? Me interesaba la clínica, pero me di cuenta que, o por lo menos yo sentía en ese momento, que no tenía herramientas suficientes para la clínica. Entonces, bueno, empecé a trabajar, empecé a hacer diferentes cosas, siempre con esa inquietud, preguntando, estudiando. Finalmente tuve la oportunidad de hacer una maestría. Me fui a la Universidad de Almería. Yo identifiqué cuáles eran los grupos que estaban trabajando el tema que a mí me interesaba en diferentes lugares del mundo, por diferentes situaciones, condiciones. Me parecía que este era un sitio que era tal vez más accesible para mí en ese momento. Eh, Tenía otros en mi lista, pero ese salió, fue como que todo fluyó. Empecé primero un doctorado en psicología clínica y de la salud. Luego descubrí que ese doctorado no era un título propio, entonces no me lo iban a valer en Colombia. Y abrieron una maestría, entonces volví a empezar. Y empecé la maestría, el máster en análisis funcional en contextos clínicos, sí, de la salud de la Universidad de Almería. Esa fue un escenario muy diferente. Digamos que en toda mi formación estaba acostumbrado a tener debates con psicólogos de otras líneas, de otros enfoques, de otros énfasis. Siempre era como la pelea, porque siempre había muchos grupos. La pelea en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Una pelea constructiva, importante, que te cuestiona. Y finalmente llevé a un programa de psicología, bueno, eh, más que el programa completo, pero el área en la que estaba, todos eran conductistas radicales. Y fue increíble, yo nunca había estado en un sitio así. Y pues claro, Eso fue es como el sumergirme. lugar como más raro de la historia, como es extraño. Solamente había una profesora que era sistémica. Y bueno, nos entendemos con los sistémicos, fácil dialogar.
Entonces era posible profundizar en otras cosas. Y particularmente había un ejercicio que a mí me encantaba que hacían ellos. Yo no sé si explícita o implícitamente, pero el ejercicio implicaba abordar problemas que normalmente estudia la psicología desde otros enfoques, desde otros énfasis, desde otras líneas, y tratar de explicarlo. Entonces ahí trabajé temas de teoría de la mente. ¿Cómo explicamos desde una postura conductual temas de teoría de la mente? Fascinante. Y otros temas, hice mi tesis en... Ay, ya no me acuerdo ni siquiera en qué hice mi tesis. Hice mi tesis en temas básicos, pero bueno, ahí estaba el siguiente asunto. Ellos también tenían otra característica y es que siempre había una conexión y era obligatorio. Si tú trabajabas algún tema básico, debías mostrar la aplicación, ¿no? Y si tú trabajabas en temas aplicados, tenías que tener muy claro el énfasis básico desde donde estaba partiendo. Entonces, por fin pude encontrar esa coherencia que siempre había querido. Conocí de una manera muchísimo más directa pues, la terapia de aceptación y compromiso. Conocí también FAP, la psicoterapia analítico-funcional. Me encantó lo que encontré allí. Y volví a Colombia ya a trabajar desde esa línea, ¿no? En dos contextos, principalmente en terapia, pero también como docente universitario. Entonces, como que combinaba un poco esas dos cosas. Siempre, de nuevo, entonces ya volví a esa realidad aquí en Colombia y es, uno es el bicho raro que piensa distinto. Todo el mundo como que va por otro lado y como que a uno no le entienden y a veces uno no tiene con qué dialogar, como que cierran las puertas, como es que usted no puede hablar aquí de eso. Y encontrar cosas súper interesantes, porque, por ejemplo, a veces era mucho más fácil entenderme con psicólogos de otros enfoques que con los cognitivo-conductuales. Entonces, con los cognitivo-conductuales era con los que más dificultades tenía. Pero haciendo ciertos ajustes en mi lenguaje, era muy fácil entenderme con psicólogos sociales, con sistémicos, con otras personas, simplemente uno ajustando esos tecnicismos del lenguaje que tanto utilizamos. Durante un buen tiempo trabajé con diferentes universidades. Tuve algunos cargos administrativos en especializaciones, hasta que, bueno, volví después de muchos años, y esa es otra historia, después de muchos años volví a temas gremiales. Entonces me hicieron una invitación, yo dije, bueno, está bien, esto puede ser un buen espacio, me parece interesante. Entré en temas gremiales, me volví a acercar al Colegio Colombiano de Psicólogos, me había divorciado del colegio desde antes de que naciera. Entonces volví a entrar otra vez a descubrir cómo todo ese funcionamiento, toda esa estructura, todas esas dificultades. Durante un periodo de tiempo muy cortico, un mes, estuve con unas funciones administrativas en la dirección de registros profesionales. Luego me alejé, seguía mis cosas cuando empieza la pandemia. Y cuando empieza la pandemia, pues yo había seguido como los temas de COVID desde las primeras noticias de, apareció un virus en China, y yo como, ¿esto qué es? Cuando veo que se empieza a acercar y empiezo a ver también la respuesta de la gente, entonces a mi alrededor, en las redes sociales, en diferentes partes, todo lo que empezaron a comentar, yo dije, aquí los psicólogos tenemos mucho que decir, porque nadie está diciendo nada. Entonces vuelvo al colegio a preguntar, bueno, ¿qué se está haciendo en temas de lo que viene desde la psicología? Y la respuesta fue, todavía no sabemos, o sea, necesitamos hacer algo que propone. Y en el que propone surge el equipo de respuesta psicológica frente al COVID del colegio. Y entonces entramos a trabajar de cabeza en eso. En plena pandemia, en confinamiento absoluto, dedicados como a atender esa urgencia de otra manera. Y aquí empieza algo importante. Yo creo que algo que es clave de entender no solamente las técnicas puntuales que uno puede aplicar en la psicología, sino de tener un marco de referencia epistemológico, permite poder
moverse más fácilmente, ¿sí? Poder acercarse a problemas que no son los cotidianos. Yo creo que cuando a un profesional, y para hablar aquí del caso, particularmente digamos un psicólogo, lo forman más puntualmente con las técnicas y no le enseñan lo que está detrás, le cuesta mucho moverse de ahí. Pero esa posibilidad, digamos, de tener una visión más amplia desde una postura epistemológica particular, como lo implica esta ciencia contextual, me da esa posibilidad de moverme y de, bueno, esto que yo sé, esto que yo entiendo, ¿cómo lo aplicamos en este lugar y para estos problemas nuevos que están apareciendo? Es un ejercicio interesante, difícil. Ahí estuve un tiempo, luego continué en el colegio ya como director nacional de campus, programas y proyectos. Digamos que ese equipo de respuesta era un programa que dependía de la dirección de campus. La persona que estaba en campus renunció, me ofrecieron esa posibilidad y bueno, entré a la dirección nacional de campus y ahí estoy en este momento. Pues es muy interesante esa transición como de lo muy básico, experimental, a empezar a trabajar en cosas mucho más aplicadas y tratar de hacer como esa traslación y ahora saltar de este mundo como más práctico a un mundo más gremial, que me parece que es un reto para los psicólogos muchos, yo creo que a muchos de nosotros nos enseñan, oiga, ¿cómo hacer para, Mm, o sea, para hacer algo en un gremio o en una institución, ¿no? Porque máximo tenemos mucha instrucción sobre psicología organizacional, pero a la hora de hablar de gremios es otra cosa, porque es que el espíritu de las personas está muy ahí. ¿Cómo sí. ha sido esa transición y cómo crees que tu entrenamiento como psicólogo contextual te ha ayudado a responder a ese trabajo en el colegaje, en el colegio? Ujú. Bueno, hay dos cosas allí importantes. Uno, lo que decía es, esa visión epistemológica permite la movilidad más fácilmente. Entonces, finalmente uno termina viendo el mundo de esa manera. O sea, el asumir una postura y el entender la ciencia contextual te da una perspectiva particular desde la cual se van a abordar todos los problemas. O sea, no es que uno cambie y ahora voy a ver las cosas desde este lado, no, solo se puede ver así finalmente. Eh, y digamos que ha habido dos acercamientos que tienen que ver como con dos de esas áreas misionales del colegio. Eh, Uno que tiene que ver con política pública y el otro con las acciones gremiales. Los temas de política pública ya los estaba trabajando desde antes. En la universidad había tenido acercamientos con la gobernación principalmente y con otras entidades que estaban más interesados en temas de salud, pero no como intervenciones puntuales del psicólogo de la salud en una institución clínica, sino más como de esa perspectiva de política pública. ¿Qué podemos hacer a un nivel general, a un nivel más social, para poder hacer intervenciones allí? Entonces, eso me acercó a, a la política pública en salud, ¿no? Y particularmente la política pública en salud mental. Entonces, al problema justamente de, bueno, ¿y cómo vamos a abordar los temas de la salud mental? ¿No? Y esto, pues, es parte de lo que retomo en el colegio. Entonces, esa mirada de la política pública desde la psicología, que también es cierto que no nos la enseñan, ¿no? Y resulta muy importante. Y la visión contextual, pues ya desde antes me había permitido de alguna forma tener una perspectiva particular para entender las cosas, ¿sí? Entonces, el modelo de determinantes sociales de la salud, aunque surge de otro lado, es una postura muy contextual. Entonces, yo me sentía tremendamente cómodo allí, analizando esas realidades sociales y cómo finalmente el problema eh, o los problemas de las personas que tienen que ver con problemas directamente de comportamiento, al fin y al cabo, están completamente influidos por factores ambientales, ¿no? Bien sea físicos o sociales. Entonces era pensar las cosas desde una perspectiva distinta, no tanto a un nivel individual,
de cuáles son estos asuntos de su historia personal o esos factores que actualmente de alguna manera están influyendo en usted, sino pensémoslo desde una dimensión más global, ¿no? Que yo creo que es clave. Entonces cada vez estoy como más encarretado con ese tema, cada vez me parece más importante, que es un área a trabajar. Yo sí me comí el discurso de la OMS, una parte, donde dice que no tiene sentido hacer intervenciones súper exhaustivas, así de millones, con una persona y devolverla a un ambiente enfermo. Hay que cambiar ese ambiente, hay que trabajar por cambiar ese ambiente. Y una de las grandes dificultades tiene que ver con que eso no lo entiende la gente. Y particularmente cuando hablamos de la salud, donde está la salud mental, como se le denomina, pues parece que la gente no entendiera que hay una relación directa entre las condiciones ambientales y la salud mental, ¿sí? Entonces el ejercicio ha sido empezar otra vez con un ABC de un ejercicio de abogacía, ¿sí? De poner en un lugar relevante porque es el problema de la salud mental no es asunto individual, no simplemente es usted aprenda ciertos ejercicios para meditar cuando esté tenso y ya todo se soluciona. ¿Sí? Eso es importante, eso es necesario, pero si no hay una intervención en esos factores sociales que están influyendo en la salud de las personas, pues no hacemos nada, ¿no? Y eso implica entonces hacer un llamado a la responsabilidad desde las instituciones, ¿no? De todo tipo de instituciones, ¿no? Desde, bueno, a un nivel de la familia, por ejemplo, de, oiga, ¿y en familia qué? ¿Qué estamos haciendo en familia para la salud de los hijos o de todos los integrantes? Desde la comunidad, desde las organizaciones, ¿sí? Pero ya luego también desde instituciones políticas, desde en una gobernación, en el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, cómo está abordando estos problemas. Y si simplemente está diciendo, no, es que la responsabilidad es individual, entonces, que es un poco hacia allá donde estaban sucediendo las cosas, en verdad. Entonces, el asunto es, vamos a mejorar la atención clínica, es, quiere decir, pues tienen que haber más psicólogos, tienen que haber más camas hospitalarias, y pues no, eso no es, ¿no? Y las cosas están muy bien en el papel, por lo menos en general. Uno ve el papel y dice, esto tiene sentido, esto tiene lógica, pero en la práctica es completamente distinto, ¿no? Entonces, ese es uno de los trabajos, digamos, como que hago y que me atrae más dentro de lo que hago en el colegio. Eso es una de las cosas que más me atrae. Quisiera tener más tiempo para dedicarme a eso. Y la otra, sí, el asunto gremial, es finalmente, pues hay unos problemas de los psicólogos particularmente que son importantes, que son relevantes, es cómo intervenimos allí, cómo lo modificamos, ¿no? Y eso va a representar, ahorita creo que lo podemos hablar de una serie de retos particulares de mi acción en términos de la actividad gremial. Porque pues a los psicólogos nos enseñan a pelear desde pequeñitos. Desde que estamos en nuestra formación, siempre es en disputa. Mire, es que él está diciendo eso, pero usted está diciendo esto y usted tiene la razón. Entonces, te vamos a enseñar no a que llegues a un acuerdo, no a que negocies, no a que converses, no a que trabajes de una forma colaborativa, sino a que demuestres que tu punto de vista es mejor que el otro, ¿no? Yo creo que Hayes lo dice por ahí en una entrevista, tal vez en una conferencia, como que esa mirada del conductismo inicial era del puño levantado de tenemos el poder, y ahora realmente tenemos que cambiar a una perspectiva distinta de abramos las manos y recibamos a los demás y dialoguemos y entendámonos. Y este no es un asunto de yo tengo la razón y voy a imponer mi punto de vista, sino de conversemos abiertamente, ¿no? Eso no nos lo enseña. Y yo creo que porque no nos lo enseñan es tremendamente difícil agremiarnos. Entonces, las acciones gremiales resultan complejas, ¿sí? Cualquier cosa que se haga, siempre va a haber alguien que critica y le encuentra el lado malo. No importa qué tan buena pueda ser desde otras perspectivas. Entonces, nuestras labores siempre tienen un montón de personas que, bueno, nos felicitan, pero un montón de críticos, ¿sí? Y con unos ataques tremendamente ofensivos a veces, eh, que bueno, muchos vendrán al lugar, sí, pero que muestran justamente cómo hemos sido formados en el debate y en el ataque hacia el otro y no en un diálogo que nos permita concertar y llegar a acuerdos. Entonces mi tarea ahorita está en ese sentido y es
como una de esas cosas que me atrae particularmente, cómo trabajamos temas ya desde una dimensión más de política pública para que verdaderamente desde esta ciencia contextual, pues que nos permite entenderlo de una forma bastante clara, lo que tenemos que hacer es, como decía Skinner, no es cambiar la mente y el corazón de los hombres, sino cambiar el mundo en el que ellos viven, ¿no? ¿Cuáles dirías que son esos retos? Porque, o sea, claro, además no solamente es la cultura del psicólogo, sino la cultura en la que estamos. O sea, en Colombia el conflicto se ha vuelto una forma de vida. O sea, esto de estar sin conflictos como, eso no existe. ¿Sí? No sabemos. Sí. Mm. Em, y cuando tú lo traes es como un llamado a ese cambio cultural frente a lo que somos como psicólogos, pero también como colombianos. ¿Cómo ves que esa labor que has estado haciendo, que planeas hacer, eso también hablará de los retos, eh, puede ayudar a ese cambio cultural, a ese cambio en esas reglas que gobiernan nuestra conducta eh, como psicólogos y dentro de esta cultura colombiana? Ujú. Bueno, eso es el gran reto. Yo creo que hay mucho por trabajar ahí. Una gran parte tiene que ver como, yo lo llamo como una alfabetización científica, ¿sí? Que implica enseñarle a la gente a entender los problemas de otra forma. Es decir, mostrar cómo hay una responsabilidad en las condiciones sociales, contextuales, ambientales en las que vivimos y que de esa manera pues, nos dirijamos a cambiar esas condiciones, ¿no? Eso implica pues decirlo y repetirlo y escuchar voces que lo escuchen y lo entiendan, que no siempre es fácil. Entonces, uno de los factores que yo creo que tiene una influencia bastante negativa en nuestro medio es la prensa. La prensa es compleja. Yo tengo una relación con ella difícil, de amor-odio, porque pues es fundamental, es importante llegar a través de las personas, a través de la prensa, ¿sí? La gente no lee lo que escribimos, ¿sí? La gente no lee los artículos de psicología y aunque los leyera no los puede entender. La gente lo que ve es lo que aparece en los medios, en la prensa, en las redes sociales y, no sé, de alguna forma, eh, nosotros construimos un mundo tan distinto, tan diferente, tan especial, tan absolutamente especializado, que es muy difícil, incluso para los otros psicólogos, entender lo que estamos diciendo, ¿no? Creo que, bueno, Skinner lo decía en el último artículo que escribió antes de morirse, cuando le dieron el premio de la APA, decían, los conductistas, de alguna forma, los analistas del comportamiento se convirtieron en un gueto, ¿sí? Ahí están metidos, nadie los lee, nadie los entiende. Creo que Hayes capta muy bien el asunto y con un costo grande de todas formas, pero trata de cambiar el lenguaje, ¿no? Entonces, incorporar otras formas de hablar va a ser fundamental, ¿no? Pero bueno, eso nos ha permitido, por ejemplo, que otros psicólogos vuelvan a leer temas conductuales, ¿sí? Eh, que otros psicólogos reconozcan que finalmente si hay algo de sentido en lo que se está diciendo desde esa perspectiva contextual, porque antes simplemente éramos ignorados, ¿no? El poder escribir en revistas de otros grupos, el poder escribir en revistas de otras áreas, eso va a ser fundamental. Pero bueno, esto también tenemos que llevarlo a otro nivel, y es al nivel del ciudadano común, ¿no? De esa persona que toda la vida le han hablado de la mente y que toda la vida le han hablado de la importancia de controlar sus pensamientos y sus emociones y que todo se resuelve así y que hay emociones negativas y que debe hacer lo que sea por no experimentarlas y que uno tiene que ser feliz y que le repiten y le repiten todos los días, sea feliz, sea feliz, sea feliz. Y cómo eso genera conflicto. Hay que llegar a las personas del común, ¿no? Y eh, pues una forma de llegar es a través de los medios. Hablemosle a la gente en términos claros. Pero ahí entonces empiezan también a aparecer dificultades y es que finalmente la prensa influye mucho en eso. Ellos, digamos que la experiencia que he tenido es con los medios grandes, ellos solamente quieren que uno diga lo que ellos quieren.
Con los medios independientes es mejor. Eso es más chévere, yo los adoro, nos entendemos. Normalmente me dicen, mire, vamos a preguntar esto y después de 2 horas yo les explico por qué las preguntas están mal planteadas y de lo que tenemos que hablar es otra cosa. Con un medio grande eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, porque justamente en la forma que hacen las preguntas los medios y en los temas que tratan, finalmente están sesgando las respuestas que van a recibir, ¿no? Y están desinformando, aunque ellos no se den cuenta. Entonces, me pasó una vez, me invitaron a un noticiero X, a un programa pues, de noticias, sobre el estrés en Bogotá. Y yo estaba hablando, bueno, de diferentes factores, los factores que influyen en el estrés, y que finalmente pues uno no controla sus emociones, ¿no? Que uno puede aprender a relacionarse con ellas de una manera distinta. Hacia allá iba como mi conclusión. Entonces yo como que termino de decir, y la presentadora dice, ay, bueno, muchas gracias a nuestro invitado, entonces recuerden, lo importante es controlar las emociones. Pero no, eso no fue lo que yo dije, yo no quería decir eso, ¿no? Y no lo dije, estoy seguro que no lo dije. Usted ni siquiera me puso cuidado. Y ese ni siquiera me puso cuidado es, los medios hacen eso. Entonces a veces mandan preguntas para medios escritos, por decir algo, que ellos son los que mandan las preguntas por escrito, y uno responde. Entonces, por ejemplo, yo he hablado de esos factores contextuales en la salud, y luego los factores específicos, digamos, que tienen que ver con la responsabilidad individual. Entonces, omiten todo lo demás, se quedan con responsabilidad individual. Hasta luego. Pero también, digamos que hay una gran responsabilidad en la prensa en términos de cuáles son las acciones, qué es lo que resaltan. Aquí se vende ciertas cosas y están interesados en vender. Entonces, todo lo negativo, todo lo malo, todas las, digamos, todo ese tipo de comportamientos que quisiéramos reducir, la prensa los refuerza y los fortalece por la atención que le presta. Y ese es un problema crítico. Y tal vez no han terminado de entender esa responsabilidad que se tiene como organización para influir en el comportamiento de las personas, pero además en la salud mental de las personas, ¿no? El asunto es de vender. ¿Cómo vendemos? ¿Cómo vendemos? Esto es un negocio y no importa qué tenga que mostrar, lo importante es que pueda vender. Ahí hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Y en educar a las personas y en educar cómo lo que en los documentos aparece escrito como esa intersectorialidad y esa necesidad de un trabajo intersectorial en salud, es cierto, ¿no? Los problemas de salud no solamente dependen del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud, no es todos. ¿Qué está haciendo cada uno desde su lugar, como escuela, como organización, como iglesia, incluso como comunidad en términos de la salud? ¿Qué hacen los otros ministerios cuando, cómo están incorporando los temas de salud en su agenda? Eso es algo que resulta necesario trabajarlo porque implica de verdad influir en quienes tienen una mayor incidencia en cambiar ese mundo en el que vivimos. Yo he encontrado que algo de lo, pues bueno, dos cosas que surgen de mi cabeza cuando te escucho. Una es em, el efecto, bueno, llamas al efecto mediático, ¿sí? El efecto que tiene en la salud mental. Eh, Recientemente hicimos un estudio y algo que decían las personas en cuarentena estando, que, que lo que generaba estrés en el día a día eran las noticias. Porque en el COVID, en el momento en que el COVID estaba en el pico, era un bombardeo y la gente, el estrés era gigante. Pero a pesar de saber esto, los medios lo seguían reproduciendo. Pero nosotros lo seguimos viendo, es como un círculo vicioso, ¿sabes? Y creo que una de las preguntas es, eh, ¿cómo educar en ver información que sea útil? Es como esa discriminación, es una elección entre lo que es útil y lo que, es no, lo que no es, que creo que es uno de los grandes retos. Eh, y lo otro que se me ocurre es cómo los psicólogos pueden formar, ser más activos en esto, porque Ujú. parte de lo que pasa es que
lo que tú dices, nos metieron en el nicho a los psicólogos, la mayoría, creo que los psicólogos sociales han nadado por fuera tratando de salir de allí, pero la mayoría de los otros nos metieron en el nicho de lo individual, de lo cerebral, de lo mental, o sea, como, y ese contextualismo funcional que trata de salir, decir, no, es que es el contexto, cómo lograr que salgamos de ese nicho mentalizado y de ese nicho individualizado para ver esa intersección entre la conducta y el ambiente. Ujú. Sí, bueno, ese es el reto, ¿no? ¿Cómo hacerlo desde el Eh, colegio, por ejemplo? Porque desde de la gremación, porque creo que también es lo que tú dices, esas instituciones tienen más el poder de hacerlo en mayoría que yo en mi aula de clase o tú en tu aula de clase. ujú. Sí, digamos que ahí tiene que ver con ese ejercicio de enseñemos una ciencia distinta, pero hagámoslo de otra forma, ¿sí? Va a implicar entonces cambiar ese lenguaje por un lenguaje más sencillo, por un lenguaje que nos puedan entender, por un lenguaje que no cierre puertas. O sea, yo no puedo hacer, y eso lo he aprendido en muchos contextos distintos, en muchos lugares, uno no puede decir yo soy conductista. No, olvídese, jamás lo diga porque cerró todas las puertas. Eh, entonces, ese poder traducir un poco lo que hemos aprendido a un lenguaje en el que sea más fácilmente comprensible para la gente, acerca. Y es raro, o sea, la gente a mí me escucha y me dice como, la gente que sabe psicología es como, ¿usted dónde está parado? O sea, cuando hago ese ejercicio de traducción como para el público común, ¿no? Mm, entonces, los lacanianos me dicen que soy un conductista lacaniano. Porque el asunto es, al mostrarles en una forma comprensible la manera como nosotros entendemos pues la construcción del conocimiento científico por una parte, pero también el comportamiento humano, se dan cuenta que pueden estar de acuerdo con nosotros y eso les causa extrañeza. Es como, ¿cómo usted puede estar diciendo eso y yo puedo estar de acuerdo con usted? ¿Sí? Pero el secreto está en poder hablar en unos términos que ellos entiendan, ¿sí? Porque eso nos distancia mucho. O sea, nosotros, digamos que hemos desarrollado un lenguaje tan súper especializado que hace que no nos puedan comprender, ¿no? Ese creo que es un elemento. Entonces, poder difundir lo que sabemos en palabras tales que nos puedan entender en diferentes espacios, ¿sí? Mm, llevar esa discusión, por ejemplo, a las universidades, ¿sí? Entonces, ahí implica, yo estaba ya no perdí la cuenta de cuántos congresos he estado en los últimos 2 años de universidades mostrando como esa visión, ¿sí? Una visión más contextual. Claro, o sea, no puede tener ese título, no puede llevar eso porque inmediatamente sé que muchos no la van a querer escuchar, pero sí poniendo un nombre que la gente diga, oiga, qué interesante, y explicando las cosas para generar, digamos, unos cuestionamientos en diferentes niveles. Entonces, con instituciones universitarias, el asunto es dónde está nuestra responsabilidad en esa formación política de los psicólogos. ¿No? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿No? ¿Qué están haciendo las universidades para mostrarle a los profesionales en formación que finalmente parte de su labor tiene que ver también con cambiar esas condiciones, ¿sí? Con entender que por más que no nos guste un decreto, una ley, puede tener un efecto más grande en el cambio comportamental que todo lo que hagamos desde un consultorio. Y eso significa, entendamos qué es lo que se está diciendo, qué es lo que se está diciendo, cómo funciona eso, y vamos a hacer la intervención desde allí. Eh, significa también en entidades gubernamentales, como volver y repetirlo y resaltarlo. Quizás ahí está una de las dificultades también grandes, y es que en el discurso de, digamos, de estos entes gubernamentales está. A mí tal vez una de esas cosas que me causa más extrañeza es eso, es
parece ser que todo el que trabaja en temas de política vive en otro país. ¿Mm? O sea, cuando tú los escuchas, como que, "Ay, venga, qué maravilla ese país, eso pasa de verdad, genial, y eso está así, ¿no? Qué chévere", pero que es totalmente distinto a lo que uno ve cuando sale a la calle. ¿Mm? Claro, también digamos que he estado en el otro lado donde me dicen, bueno, lo invitamos, pues usted tiene que hablar de esto, de esto y de esto. No puede decir estas cosas. Esto no se puede decir, estos temas no se pueden mencionar. Y pues si uno los menciona, simplemente lo vetan, hasta luego, y nunca más volvemos a contar con usted y se pierde un espacio, que tampoco se puede, ¿no? Entonces, sin embargo, en esos lugares donde sí es posible hacer esas réplicas de esto está en el papel, pero en la práctica no funciona, y no funciona porque se están desconociendo también ciertas condiciones ambientales, contextuales. Es que mire al país al que estamos llegando, mire las condiciones en que están viviendo las personas y cómo eso usted está diciendo no funciona en la realidad por esto, esto, esto. Eh, Eso es necesario. Mm, digamos que permitamos que esa visión eh, de una ciencia particular, digamos, que se aproxime de una forma distinta a esa condición humana y a identificar cuáles son esos elementos, esos principios que son útiles para desarrollar unas tecnologías que permitan cambiar de una manera efectiva los problemas que presentan las personas. Llevemos eso allá, ¿no? Eh, digamos que esas son formas, tenemos que ajustar la manera como hablamos, como nos hacemos entender, donde el problema no va a ser como yo necesito que usted se vuelva contextualista y asuma esta filosofía y la entienda, entonces léase estos libros, porque no, creo que podemos lograr muchos cambios eh, y no todo el mundo tiene que ser un psicólogo para poder entender por qué eso está pasando y por qué eso funciona y qué es lo que hay detrás, ¿no? Cuando hablas, o sea, oigo mucho de esta inflexibilidad en el lenguaje, por un lado, que, que se nota, pero lo otro que también me llama la atención es esa incoherencia entre la regla, porque como tú dices, uno lee las leyes colombianas, son divinas, o sea, es como todo el mundo tiene derecho a acceso universal a la salud y a la educación. Es como, qué hermoso. Pero la regla es incoherente con la forma en que funcionamos todos, ¿sí? Ujú. ¿Cómo puede un psicólogo tratar de reconciliar esos mundos? ¿Sí? No tener que eh, estar peleando todo el tiempo, como tú dices, sino poder decir, ok, esta es la regla, ¿qué puedo hacer yo? Y qué responsabilidad del sistema y cómo hacer como ese soporte también a las personas con las que trabajamos para que puedan movilizarse y movilizar al sistema. ¿Qué crees? Yo sé que eso es como una pregunta como muy retadora, pero... Es que es complejo, yo creo que tiene que ver mucho con una voluntad política particular, además. Pues llevamos muchos años de un gobierno específico que también, de cierta manera, no voy a decir que manipula la información, pero manipula la información. La forma como se muestran las cosas, eh, digamos que es ajustada para su beneficio, ¿no? Y ahí hay un problema. Entonces, cuando tú ves los resultados de lo que se hace, todo se ve bien. No porque cuando se recoja la información todo esté bien, sino porque hay un énfasis en qué mostramos y de qué manera y cómo cambiamos las cosas, eh, de, no sé, el Estudio Nacional de Salud Mental, ¿no? Pues uno va a ver las conclusiones y no, es que casi el 70% de las personas no tiene dificultades en su salud mental, una cosa así. A ver, un momentico, espere. Eso quiere decir que más del 30% de los colombianos tienen problemas en salud mental. Eso es gravísimo. No, pero entonces ellos lo dicen de la otra forma, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con, con que no ha habido gobiernos del otro sector
que puedan entrar a contradecir y decir, mire, es que esto estaba mal. Entonces vamos a mostrar que efectivamente estaba mal. Sino estamos mostrando todo lo bueno y todo lo bueno porque tenemos que mostrar lo bueno y decir lo bueno porque no vamos a decir que la embarramos, ¿no? Ahí hace falta algo grande y complejo y es un cambio un verdadero cambio en el partido de gobierno, ¿no? Que pueda llegar y hablar de otra forma y no solamente hablar de lo bueno que se ha venido haciendo, sino que pueda tener una postura mucho más crítica, ¿no? Eh, Ahí un poco también tiene que ver mucho de nuestras labores. Mostremos las cosas, señalemos esos aspectos particulares que de pronto en ese lenguaje político se intentan ocultar, se intentan esconder o se intentan maquillar de alguna forma, ¿no? Y mostremos el otro lado, ¿no? Por eso de nuevo, y fíjate ahí, vuelvo al tema de, lo mismo pasa con los medios. Entonces una cosa es la prensa tradicional, los medios fuertes y otra cosa es la prensa independiente. Lo que nos muestran son dos países distintos. Mm, pero claro, el impacto que tiene sobre las personas, la gente no lee prensa independiente tanto como llega a la prensa tradicional. Hay que hay que darle más apoyo a esa prensa que lleva a ver otras cosas, a cuestionarse, a entender las cosas también de otra forma. Y construirse en actores que señalan esas incoherencias y que también dan rutas, porque ahí está la otra. Es muy fácil decir que está mal, es muy fácil decir en qué se ha fallado, pero resulta muy difícil proponer una alternativa. Entonces, esas son cosas que se tienen que acompañar en el discurso cuando estamos hablando de, digamos, de estas dificultades en la política pública. No solamente es decir, no, es que esto está mal, eso no está funcionando, sino esto es lo que deberíamos hacer, ¿no? Estas son las cosas que tenemos que cambiar para que efectivamente haya cambios que resulten efectivos, ¿no? Y eso implica mucha creatividad. Eso implica eso, podernos adaptar a una realidad muy particular como es la colombiana, con unas condiciones muy particulares y desarrollar estrategias que sean efectivas para lo que de verdad es este país. En ese espíritu, ya como empezando a cerrar, eh, ¿qué crees que se ha hecho desde el colegio para cambiar y dar un giro a esa agremiación de psicólogos? ¿Y cuáles crees que son los retos para lo que viene, para mejorar esas condiciones de vida y profesional de los psicólogos en Colombia? Bueno, cuando habíamos hablado antes de unas preguntas sobre dónde orientarnos, había una que tú me hacías acerca del mayor fracaso, ¿no? Yo creo que ese es uno, es construir o trabajar con, o más bien eso, lograr que el colegio sea una institución que verdaderamente esté preocupada por lo que tiene que estar preocupada y trabaje en eso. Hay demasiadas variables que influyen en que no siempre sea así, en que muchos intereses particulares puedan prevalecer en algunos casos. Eso va a significar trabajar en equipo con mucha gente, buscar como cuáles son las mejores estrategias en beneficio de todos, no de unos pocos, y trabajar realmente como un colectivo. Yo siento que ese ha sido uno de mis mayores fracasos y es una de esas dificultades. Pongámonos de acuerdo para trabajar en beneficio de los demás, no pensando en el beneficio individual. Y ese beneficio individual aparece por todas partes. O sea, es terrible como... Ahora, es comprensible también, claro. Entendemos por qué sucede eso. Pero Hemos estado hablando de la cultura. ¿cómo generar unas condiciones que cambien eso, que cambien esa búsqueda de protagonismo, búsqueda de favorecer unas condiciones personales? Ese es el reto para trabajar, ¿no? Para que realmente el colegio se convierta en una institución
que sea dada a los psicólogos y a la psicología, y no solamente a intereses particulares, que pueden ocurrir de distintos niveles, ¿sí? No, pues no tiene, digamos, no viene al caso en entrar en historias puntuales, pero uno esperaría un mayor altruismo y una mayor entrega a los demás en las personas que se acercan al gremio. Eso tal vez sea la pregunta. ¿Cómo logramos ese altruismo en las personas que vienen a trabajar acá? Cuando dices eso, o sea, recuerdo este programa que hay de ProSocial Ujú. en la ciencia contextual. No lo he, o sea, revisado en sí completamente, pero creo que hay varias ideas que son útiles, pero que son muy difíciles también por el lenguaje, por todo lo que traes, por jugar con las prácticas culturales que tenemos. Y cuán retador es que la gente tome esa conciencia para y diga, bueno, aquí para qué estoy, cuál es mi, ahí sí, mi valor en estar en esta asociación, que no es, que trasciende más allá de mi propio bienestar en el corto plazo Ujú. y que requeriría es pegarle a algo mucho más grande, mucho más estable y sostenible en el tiempo. Eh, Ese, pensemos en no qué está pasando ahora, sino cómo finalmente, si realmente logramos cumplir esa misión del colegio, no la asignada por la función pública, que esa es importante y necesaria, pero es lo de menos, es cómo trabajar por una psicología y por unos profesionales. Y darnos cuenta que si realmente hacemos cosas para que los psicólogos estén mejor y para que la psicología esté mejor posicionada, aquí ganamos todos. Es la misma pregunta que le podemos hacer a los políticos. ¿Sí? ¿Cómo logramos hacer que los políticos, los que están tomando esas decisiones, los que están influyendo de una manera tan importante en estas decisiones tan trascendentales, vayan más allá de esos intereses personales y trabajen por los demás? ¿No? Creo que en eso hay mucho que hacer. sí, creo que es un reto completo porque sí implicaría cambiar muchas de nuestras prácticas, menos abocadas al nepotismo, ¿sí? Al favorecerme a mí y a mis cercanos y más abocadas a favorecer al grupo y la comunidad completa. Uh -huh. Pero es interesante, creo que por lo menos tener la conciencia y empezar a generar acciones mucho más en el orden de alcanzar esos valores comunalistas Uh realmente, -huh. es un primer paso a simplemente estar ciego y decir, ok, es lo que es. ¿Sí? Uh -huh. Bueno, pues, pero Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, por compartir esa vivencia, ese trasegar que has tenido dentro de la ciencia contextual durante estos años. Y bueno, pues mucha suerte en tu trabajo. Creo que es súper retador estar allí. Vale. Amanda, muchas gracias por la invitación. Los estaré escuchando en el podcast. Seré un oyente asiduo de todo lo que traigan aquí al programa. Y nos veremos de pronto en otra ocasión. Claro que sí. Un abrazo. Bye. Un abrazo. Chao. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como ACDS Colombia, en Instagram como @ACDS_CO y suscribirse a nuestro canal de YouTube, capítulo Colombia ACDS. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.